Estamos a 3 semanas para llevar a efecto la elección de los constituyentes, sin duda la elección más importante de la historia de nuestro país. Por vez primera podremos elegir a quienes redacten la nueva constitución. Además, con la particularidad que será la primera vez en el mundo, que este proceso contará con paridad de género y con escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Es lo ideal? No. ¿Pero cuándo la política ha sido ideal? La política es concreta, es material. El pueblo gritaba en las calles después del 18 de octubre, Asamblea Constituyente Soberana. Y el Congreso, en la madrugada del 15 de noviembre, acordó Convención Constitucional. Se escamoteó la demanda y se cambió el contenido. El idealismo en la política sirve para imaginar, sirve para soñar, sirve para construir imaginarios que luego, enfrentados a la realidad, nos empujan a conseguirlos. Nos sirven para mantenernos de pie ante los obstáculos que la realidad nos presenta para avanzar hacia nuestros objetivos. Soñar es parte del idealismo y sin soñar jamás podríamos imaginarnos un mundo mejor. Este proceso está lleno de obstáculos. En primer lugar, la ciudadanía fue clara, desea que la nueva constitución la escriban aquellos sectores provenientes de la ciudadanía que cuestionó severamente a los partidos políticos. Sin embargo, estos se resisten, se empeñan por controlar y monopolizar absolutamente todo. Y es que la opinión mayoritaria de la gente respecto del rol de los partidos es muy crítica. Y con mucha razón. Piñera, convertido hoy en un pequeño dictador, se empeña en llevar adelante iniciativas legislativas que atentan gravemente contra el interés de las mayorías. Persiste en validar una reforma de pensiones que deje intactas a las AFP y reponer la votación del TPP-11 a sabiendas que las mayorías lo rechazan. ¿Por qué Piñera insiste, sabiendo que en la Cámara de Diputados y en el Senado no tiene mayoría? Bueno, lo hace porque sabe que el actual Congreso es débil, que la oposición en su mayoría es solo discursiva, pues en los hechos terminan validando todas sus fechorías. Le aprobaron el proyecto que militariza el Gualmapu. Luego le revalidaron la extensión del estado de excepción, el cual Piñera utiliza para incrementar su poder y al mismo tiempo aumentar la represión y de paso extender el toque de queda con la clara vulneración a nuestras libertades. A continuación, aprobaron efectuar las elecciones en 2 días, dejando como custodio del proceso al ejército, el mismo que 24 horas antes había rendido honores a la estatua de Baqueano en un acto abiertamente provocativo y unos días antes había deliberado a través de una publicación abiertamente provocativa a la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Piñera sabe que la oposición en su mayoría comparte el modelo de despojo y otra parte de la oposición carece de valor para enfrentarlo. ¿Cómo es posible que Piñera siga gobernando? Hemos sabido de las denuncias de nuevas operaciones turbulentas en las que aparece involucrado Piñera, ahora en Enjoy, y nadie dice nada y ningún partido hace nada. El gobierno pone obstáculo al proceso constituyente para impedir que sean electos aquellos candidatos independientes vinculados al movimiento social. Prefiere, y es obvio, que sea la misma casta política quienes elijan la mayoría de los delegados a este proceso. Así, tendrían garantía de que los 2/3 acordados en la madrugada del 15 de noviembre se cumplan irremediablemente para que la política del gatopardismo termine imponiéndose contra las mayorías. Sin embargo, hay esperanza. La política es concreta y la realidad muestra cada rato que la ciudadanía no está dispuesta a seguir repitiendo la historia. Son 30 años de abusos, de desigualdades, de impunidad y de mucha corrupción. Son las causas de la revuelta del 18 de octubre. Son razones más que suficientes para que el pueblo de Chile, puesto en esta disyuntiva histórica por primera vez en su historia, participe activamente en este proceso constituyente, eligiendo a genuinos actores del mundo social y fieles representantes de la diversidad de nuestro país. Ha llegado la hora de poner fin a la delegación a los mismos que traicionaron nuestros sueños. Durante 30 años nos dijeron que había que votar por el mal menor, que era el único camino para parar a la derecha. Pues bien, por 30 años se dijo y se hizo lo que pidieron, ¿y qué se consiguió?
que todo girara hacia la derecha y que fuera esta quien ganara. Los resultados están a la vista. Ya no podemos repetir la historia. No tenemos derecho a equivocarnos otra vez. Hola amigos, ¿cómo están amigos, amigas? Como todos los días viernes, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal @canal.social, transmitiendo como todos los viernes bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáenz y de nuestra compañera que me acompaña, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola Luis, hola a todos quienes nos escuchan cada viernes a las 4 de la tarde por esta, la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Bueno, dijiste tantas cosas relevantes en tu análisis al inicio de este programa. Y bueno, da mucho que pensar porque en estas revueltas y en esta algidez de noticias día a día vemos cómo Piñera, que tiene un gobierno de pocos, sigue sacando leyes y sigue defraudando cada vez más a la ciudadanía. Eh, Recordar que la Convención Constitucional, como lo llamaron ellos, no fue un regalo de los políticos ni de la élite, fue una ganada de la última década de movilizaciones y de agitación social que reventó aquel 18 de octubre del 2020 y que aún está en el sentir popular. Quizás porque cada día vemos el esfuerzo del gobierno por sacar leyes que se le ocurren y que favorecen a pocos. Quizás ese es el aliciente que aún no deja que paguemos, y porque en el análisis del presidente está en guerra todavía con este enemigo poderoso que es el pueblo de Chile. Lo de Baquedano no tiene ningún espacio a mucho análisis. Es como que está obsesionado. Lo de los militares es vergonzoso que se gaste tanto recurso político, económico, en sostener un pedazo de cemento, porque ni siquiera la estatua está allí. Y bueno, el proceso constituyente, en 2 días a mí, al menos como representante de un sector de trabajadores, me despierta todas las alarmas. O sea, le vamos a encargar los votos de un día a esta fuerza militar que fue capaz de defraudar con millones de pesos a la ciudadanía y al pueblo de Chile, y no nos va a defraudar con una cajita de votos. Es como insolente la propuesta, yo diría, pero lo más insolente es que ambas cámaras hayan aprobado esto, lo mismo que la militarización en la Araucanía. Bueno, ya no hay justificaciones. Uno termina ya, no sé cuál es la palabra, si sorprendido o si se siente estafado, porque los partidos políticos lo único que tienen son excusas, permanentemente excusas. No he visto hasta el momento, Miriam, ningún diputado, ninguna diputada que se monte firme. Bueno, voy a referirme a Yarna Proboste. Pero no he visto ningún diputado o diputada joven que vote contra las mayorías, que vote por la gente. Sí, la política significa valor también. Uno ingresa a la política porque tiene valor. Yo soy primera vez, bueno, miento, retiro lo que iba a decir. Creo que es relevante que los diputados asuman su condición de verdaderos políticos. La política tiene que tener ética. Y si no hay valor, renunciar. Aquellos políticos que sienten que el Congreso como una institución está validando política tentatoria a la ciudadanía, deben hacer lo correcto, denunciar estos actos en definitiva, si no son capaces de renunciar. La renuncia a un acto excelso. ¿Sabes tú que la renuncia a un acto absolutamente valorable? En la Grecia antigua, en la Roma antigua, renunciar significa renunciar a los privilegios. ¿Qué duda cabe que un congresista en Chile tiene miles de privilegios? Bueno, restituyan la política y después no se quejen de que la gente los denosta, la gente abomina de ellos, porque están cometiendo justamente faltas gravísimas. Y no es que tengamos una animadversión a los partidos políticos, muy por el contrario, pero los partidos hacen todo para que la ciudadanía los rechace, Miriam. Bueno, tú tocaste un punto que si ellos tuvieran ética o moral renunciarían. Bueno, quizá en el proceso constituyente se abre la posibilidad de
hacer una ley de revocatoria si no cumple con los Exactamente. La mandatos. revocación es lo más urgente, sí, sí, muy urgente. Sí, y bueno, tú te ibas a referir a la senadora Yasna Proboste y creo que la mayoría de los ciudadanos hemos visto con buenos ojos, al contrario que el gobierno, este nombramiento de ella de presidente de la Cámara del Senado. Y lo más contundente de lo que yo alcancé a leer es que los acuerdos respecto al sistema de pensiones, si ella lo dice así, no se lograrían si el centro de la discusión se mueve hacia prolongar el sistema actual. Ella tiene una claridad absoluta que no es lo que la mayoría reclama. Y bueno, de más decir cómo ha sido denotada en los medios tradicionales, en estas cadenas de los mismos empresarios, se la discrimina por todo, por ser mujer, por ser morena, por ser indígena, eh, por Sí, ser mujer. miren, quiero decir algo a propósito de la senadora. Yo he tenido la suerte, la fortuna de conocerla. Es una gran mujer, es diaguita, no esconde su condición originaria, que es muy relevante, pero además es profesora. No perdamos de vista que ella fue cuestionada en el periodo pasado, fue inhabilitada constitucionalmente, y hoy día asume la segunda importancia, la segunda autoridad más importante del país, pero además comprometida con un discurso que da cuenta y representa, yo diría, fielmente lo que la ciudadanía espera, una mujer valiente. Y lamentablemente, bueno, no cuenta con aliados en su propia corporación, en su propio partido. Es lamentable. Ojalá se produzcan cambios en este proceso constituyente y aquellos partidos que han defendido el statu quo, ojalá desaparezcan de una vez por todas. Yo tengo una muy buena impresión y lo digo porque además la senadora Yasna Proboste, junto a 4 senadores de la República, al senador Latorre, al senador Navarro, al senador de Urresti y Jimena Órdenes de Aysén, fueron las que firmaron en marzo del año 2020, acuérdate, miran que fuimos juntos al Congreso, la derogación del decreto ley 3.500 a través de una indicación para modificar la Constitución, de un valor importantísimo, y en eso han sido absolutamente coherentes y creo que merece al menos nuestros respetos. Así es. Bueno, si tendré una pequeña pifia, yo no entiendo, es porque aún milita en un partido que es tachado por la mayoría como el traicionero, el Judas de Chile, que es la DC. Pero aparte de eso, ella mantiene sus principios por sobre los mandatos de su partido. Eh, la otra cosa que también debería saltarnos las alarmas a nosotros, a quienes hemos construido este proceso y que no queremos delegar este derecho a pensar o decidir el futuro que queremos para Chile y que luchamos por una asamblea constituyente, es el tema del peligro de la postergación de la elección. Sí. Que nuevamente se está usando el tema del contagio, que cada vez casi estamos en los 6.000 casos por día, para postergar, y donde claramente el sector que se va a ver perjudicado son los candidatos independientes. Sí. No sé qué opinas tú, Luis. Bueno, no, sí me parece absolutamente complejo, grave, porque evidentemente si el contagio aumenta, ya perdió el control el gobierno. Bueno, producto de tanto zigzagueo, tanta política difusa de este gobierno, y un gobierno incapaz. Pero creo que la prórroga de las elecciones efectivamente perjudica a los sectores provenientes del mundo independiente, porque los partidos tienen financiamiento, los grandes empresarios ya las cifras han publicado cómo están financiando a las Marcela Cubillo, a prácticamente toda la gente a la derecha, sobre 50, 60 millones, René Cortázar, una cantidad de millones, y los independientes con mucho esfuerzo han logrado juntar 2, 3 millones de pesos con colectas, con aporte de la gente, y la están gastando completamente. Entonces la prórroga solamente los perjudica y favorece el mantenimiento de los grandes grupos económicos. Uno se sorprende. Yo escucho a Catalina Bosch, cambio radio acá, Catalina Parot, la ex directora del Consejo Nacional de Televisión, y aparece en todas las radios. Yo no sé cuántos millones, sería bueno saber cuántos millones está gastando ella en publicidad, que es francamente una vergüenza para nuestro pueblo cuando está sufriendo tanto. Bueno, decir que todas estas cosas lo que mantiene esta llamita de seguir batallando por otro Chile. Pensamos las grandes mayorías que otro Chile sí es posible,
Y no vamos a permitir, no dejaremos que los partidos políticos, los grupos económicos, los medios de comunicación nos arrebatan esta pequeña ganada que tenemos y que como ciudadanía independiente y organizada tenemos este proceso y que tenemos que seguir ganándolo en la calle, aunque mal usen y entendemos que la salud es primero. Pero cuando también vemos esta antagonía de darle un permiso para vacaciones y después un confinamiento a ciertas comunas y en procesos paulatinos y no, porque quizás hubiéramos estado un poco de acuerdo si dice cuarentena total 2 semanas, toda la región. Pero ¿cuál es el sentido de esta sí y esta no? ¿Cuál es el sentido de mantener esta fragmentación? Estaremos aquí, bueno, dale Luis. No, te decía yo que sí. No termina la idea, Miriam, porque quería pasar a otro punto a comentar. No, decir que esto es lo que nos mantiene y yo creo que hoy en la tarde no va a ser muy diferente. Están convocadas varias citatorias a Plaza Baquedano porque creo que eso ha sido el punto de inflexión donde ha irritado la ciudadanía el sentido común de mantener este abuso y esta indolencia de las Fuerzas Armadas por una estatua y no son capaces de cuidar tantos niños, por ejemplo, o de cuidar los pueblos originarios. Sí, yo quería pasar, aprovechando que en algún tiempo, Miriam, a tocar un tema que me parece relevante para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Mira, esta semana fue trending topic, bueno, como todos los días prácticamente, la red con mentiras verdaderas. Se ha hecho una denuncia que es gravísima, que nuevamente involucra al jefe de Estado, el señor Piñera, con un nuevo caso, Enjoy, los casinos, la tremenda periodista Alejandra Matus, y además otra investigación que se hizo develan que hay una operación absolutamente oscura. Bueno, a esto se suma, creo que es relevante que la ciudadanía recuerde, porque es re importante recordar. Piñera ha estado involucrado en casos oscuros, Chispas, el caso Cascada, Penta, SQM, LAN, Banco Talca, Chilevisión, ahora Enjoy, y hace poco las triangulaciones. Es decir, Piñera, su fortuna, absolutamente su fortuna, es objeto de duda, de sospechas. No puede haber licitud en sus actos porque toda su fortuna arranca de privilegios que han sido tomados en función de su rol público. Recuerdo cuando era senador de la República y con información privilegiada negoció el caso Chispa haciéndose multimillonario. Piñera va a pasar a la historia como un pequeño dictador y como todos los dictadores son sujetos corruptos y creo que hay que decirlo con claridad. ¿Qué han hecho los partidos políticos después de esta denuncia ante un jefe de Estado que hace un canal de televisión, que atenta contra la fe pública? Y quiero decir esto que me parece relevante. Un delito de acción pública, como el que se ha denunciado en contra de Piñera, exige que los funcionarios públicos coloquen estos antecedentes en el Ministerio Público, que son delitos de acción pública, no son privados. Hay que preguntarse qué congresista, qué senador, qué diputado ha encabezado un proceso para llevar a Piñera a investigación sobre estas denuncias que se hacen, porque nos parece absolutamente grave. Esa es la pérdida de credibilidad que tiene Chile ante las autoridades, ante las instituciones, y después los partidos se quejan de que la gente no los apoya. Bueno, así es, esas son las contradicciones que tiene, no entendemos cómo un tipo así fue electo y por segunda vez. Por eso el llamado es a este proceso no abandonarlo, no a la extensión. Ahora es cuando necesitamos de todas, todos, de los jóvenes sobre todo, que vayan a votar. Lo fundamental, lo sustancial en este proceso es la Asamblea Constitucional o el proceso constituyente, como se le quiera llamar. Debemos participar y es donde no está puesto el foco. Es donde cada partido está focalizado en ganar alcaldías, gobernadores, pero lo importante para la mayoría es el proceso constitucional. Nos avisan por internos que nos vamos a un corte musical con la canción Madera de Deriva de Mon Laferte con Antonio Zambujo. Esto debido a que a la vuelta tendremos un tremendo compañero desde el Brasil, así que vamos a estar ansiosos de conversar con él. Estamos de vuelta en nuestro programa de debate social, transmitido cada viernes en la señal de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM. Hoy nos acompaña un excelentísimo invitado desde Brasil, Julio Turra,
quien es profesor, dirigente sindical, miembro fundador de la CUT de Brasil en 1983, además del Ejecutivo Nacional por 22 años, desde el 97 hasta el 2019, actual asesor de la misma central. Julio coordina el Comité Internacional de Enlace e Intercambio CILE en las Américas. Conversaremos sobre varios temas de interés, partiendo por la campaña solidaria por la libertad de los presos y las presas políticas en Chile, que también llegó a Brasil. Hace unos meses fue la Confederación Bancaria quien decidió entonces tomar esta campaña internacional por la liberación de los presos políticos del estallido social acá. Y los trabajadores brasileños han respondido con mucha solidaridad a este llamado, movilizándose por la liberación de las y los jóvenes en Chile que llevan más de un año recluidos en las cárceles del país con estrictas medidas cautelares. Y vemos entonces cómo se malusa el control de detención. Julio, ¿cómo se ve desde afuera la represión que se está viviendo día a día en este país y que aún mantiene a los presos políticos desde el estallido de octubre del 2019? Bueno, buenas tardes, Miriam, Luis Mesina, todos que nos escuchan. Un gustazo participar de esta emisión tan importante. Bueno, desde Brasil se ve como un escándalo. ¿Cómo es posible que haya un proceso constituyente en el cual mi amigo de muchos años, Luis Mesina, incluso es candidato por una lista independiente? Por lo tanto, se presupone democracia y que al mismo tiempo centenares de jóvenes, en su mayoría, de gente que se manifestó a partir del 18 de octubre de 2019, ¿no? Su legítima protesta, están encarcelados, muchos sin proceso, en condiciones subhumanas. Tuvimos la oportunidad de dialogar con los familiares de los presos y constatamos eso. Y por lo tanto desarrollamos una amplia campaña en Brasil. El 3 de marzo hicimos un acto en la Avenida Paulista. Luis conoce la Avenida Paulista, es la Wall Street de São Paulo, delante del consulado chileno, con más de 50 personas muy representativas de movimientos sociales, partidos políticos, parlamentarios. Gente de la colonia chilena de São Paulo participó. Ayer, el 18 de marzo, que es una fecha aniversario del estallido de 18 de octubre de 2019, ¿no? Hicimos una delegación importante en la Embajada de Chile en Brasilia. Hay centenares de mociones, resoluciones que enviamos a los compañeros y compañeras chilenas, adoptadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles, por movimientos populares, exigiendo la liberación inmediata de los presos de la revuelta. Evidentemente estamos en contra de cualquier tipo de preso político, pero en particular los presos de la revuelta. Y también desarrollamos a nivel continental la campaña, ¿no? Compañeros de Venezuela, de varias organizaciones se han manifestado, compañeros de México preparan una delegación a la Embajada de Chile en la Ciudad de México, ¿no? Y compañeros de Perú se movilizan también por los presos políticos chilenos, de Ecuador. Entonces estamos, de Argentina, estamos en una batalla y respondiendo positivamente al llamado hecho por la Confederación Bancaria de Chile. Este es nuestro referente, una organización sindical que además de las reivindicaciones propias de su base social, se preocupa con las cuestiones de la democracia, ¿no? De los derechos humanos, y por lo tanto ha hecho este llamado internacional. Nosotros recogemos y estamos trabajando. Julio, hola Julio, qué bueno y qué agrado tenerte en nuestro programa de los días viernes acá en la Radio Universidad de Chile, que es una radio muy importante. Bueno, tú lo dices muy bien, necesariamente la ciudadanía en otros países se conmueve frente a este drama. Resulta absolutamente imposible poder entender cómo en un proceso constituyente
existen tantos prisioneros, muchachos jóvenes que jugaron un rol importante después del estallido, después de la revuelta del 18 de octubre. Yo quiero preguntarte una pregunta que muchas veces acá es objeto de conflicto, que tiene que ver con la violencia, porque mucho de la cuestionamientos que se hace a los jóvenes es que fueron muy violentos, porque en Chile hubo saqueos, hubo mucha violencia, en las noticias tienen que haberlo visto, se quemaron los metros, aunque nunca han podido demostrar que fueron los muchachos. Pero todo proceso de cambio, de transformación, de revuelta, implica muchas veces violencia. Entonces, ¿cuál es la tesis que se ha levantado, que hemos levantado y validamos nosotros? Que este fue un problema, fue una revuelta política y por lo tanto la salida debe ser política, no puede estar restringida al ámbito jurídico, es decir, tratar de aplicar las consideraciones de carácter penal para causas que son políticas. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto de la violencia? Porque en París, por ejemplo, también hubo mucha violencia cuando la chaqueta amarilla, ahora recientemente los pensionados en España y en distintos países del mundo también. La lucha social es muy violenta. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese proceso o de ese hecho? Mira, querido Lucho, yo creo que un sistema basado, ¿no?, en la propiedad privada en las manos de unos poquitos, ¿no?, que explota el trabajo ajeno y que dejan la gran mayoría de la sociedad sin ninguna perspectiva de progreso social, es intrínsecamente violenta. Entonces, cuando ocurren manifestaciones espontáneas, que es el caso de Chile, no había ningún plan comandado desde un equipo sindical o político para que la gente saliera a las calles como salió en Chile a partir del 18 de octubre de 2019. Fue una explosión social. Y cuando ocurren explosiones sociales, ¿no?, la gente sale a la calle por desesperación, porque no aguanta más, ¿no? La palabra de orden que espontáneamente se creó fue: no son por 30 pesos, son por 30 años, ¿no? Entonces eso estaba acumulado en la sociedad. Entonces la gente estalla como es, con todas sus, ¿no?, necesidades, con sus cosas que se quedó represada por muchos años. Y hay la violencia policial. Y en Chile fue enorme. Los carabineros, los pacos, como dicen ustedes, ¿no?, atacaron a la gente de manera infernal y la gente reacciona, ¿no? Entonces, además de no haber pruebas de quién exactamente ha quebrado las vidrieras, ha quemado los edificios, pueden ser infiltrados de la propia policía, ¿por qué no? Pueden ser. Eso costaría una investigación y no una redada de prisión de jóvenes y inculparlos colectivamente por una violencia que, uno, es implícita al sistema. Dos, es ejecutada de manera brutal por la policía, por los pacos, por la represión, ¿no? Mire el Paraguay. En Paraguay, el 5 de marzo, la gente estalló también, ¿no? Salió a la calle, fuera con este gobierno que no nos protege de la pandemia, que roba durante la pandemia, gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿no?, el tal de Marito, amigo de Bolsonaro. Y la represión fue violentísima, ¿no? El día 17, anteayer, el Congreso votó el juicio político del Marito y de su vicepresidente, el Partido Colorado, que está en el poder desde 1954, con el general Stroessner, con una breve interrupción con el periodo de Lugo, ¿no?, progresista, que fue derrubado por el Congreso. La gente en las afueras del Congreso diciendo que se vayan todos, fuera Marito. Los dirigentes sindicales con los cuales conversé dijo: acá está como en Chile, no hay conducción política. Los jóvenes salen a la calle, la gente sale a la calle por protesta contra el gobierno, no aguanta más.
Nosotros estamos intentando de entrar en el movimiento para darle alguna orientación, porque la gente estalló aquí en Paraguay también. Julio. ¿No? Y anteayer quemaron el local del Partido Colorado, en el centro de Asunción. Entonces, eso hace parte de los procesos sociales. Son movimientos espontáneos, movimientos de rabia acumulada que estallan. Y con la represión violenta puede desandar en episodios violentos. Pero, Julio, ¿cuál es el rol de la represión? No es de aplastar a la gente, sino de dar algún orden, ¿no? A legítima manifestación de descontento social. Esta es mi opinión. Así es, Julio. Bueno, acá, como bien lo decía Luis, se argumenta con la normativa legal para mantener a estos jóvenes presos. Y también los familiares y el trabajador común habla de que los controles de detenciones más largos son los de Chile, porque se los llevan con el cuento del control de detención y entonces pasa más de un año y todavía no tienen libertad y después se los acusa de cosas más fuertes. Pero la salida debe ser política, ¿sí o no? ¿Qué piensas tú? Evidentemente que la salida debía ser política. El gobierno intentó una salida política delante del estallido social de 2019. Ha propuesto la Convención Constitucional. ¿Para qué la Convención Constitucional? No, efectivamente, abra un nuevo espacio democrático para Chile, había que indultar inmediatamente a la gente que se metió en la revuelta. Y si no lo indultan, como parece que no es el caso, ustedes pueden explicarme, varias veces se intentó el indulto y el Congreso no ha adoptado, que la constituyente promueve una amnistía, ¿no? Por lo menos eso debe ser el planteo de los candidatos vinculados al movimiento popular, al movimiento sindical, a los derechos humanos, a la democracia, a las minorías que no son tan minorías así, las mujeres son mayorías, ¿no? Sí. Los mapuche, etcétera, porque toda esa gente está bajo todavía, es importante subrayar, bajo todavía la constitución heredada de Pinochet, con la cual los distintos gobiernos de concertación o de derecha convivieron por años y años y años. Y la propia constitución chilena es represora, es violenta, es herencia de una dictadura militar, da mucho poder a los pacos, ¿no? A los milicos en general, y mucho menos a la ciudadanía, que en una democracia es donde reside toda la soberanía en el pueblo. Así es. Julio, bueno, muy interesante tu análisis desde Brasil, porque confirma que el análisis que tenemos mucho en el país no está equivocado. A veces es muy bueno escuchar opiniones desde fuera, desde una perspectiva distinta, porque está menos contaminada con el proceso mismo. Los que estamos acá a veces tenemos subjetividades que impiden analizar mucho más objetivamente, si es que la palabra cabe. Pero tu opinión es absolutamente coincidente con mucho, y creo que una cosa que has dicho que es relevante es que los constituyentes electos van a tener que plantear este tema, la amnistía general, porque no parece razonable que entremos en un proceso constituyente con prisioneros de la revuelta. Quiero cambiar de punto porque me parece importante aprovechar que estamos contigo. Se ha visto un tema que para los chilenos debe ser objeto de análisis y también de decisiones. La Corte Suprema de Brasil anuló las condenas que pesan sobre el expresidente Ignacio Lula da Silva, lo que le devuelve todos sus derechos políticos y abrió la posibilidad de volver a competir en las elecciones presidenciales del próximo año contra este presidente de corte fascistoide, un presidente que ha hecho francamente una caricatura de jefe de Estado. El ministro del máximo tribunal admitió los recursos presentados por la defensa de Lula e invalidó 4 causas en su contra correspondientes al proceso de la operación Lava Jato.
2 de ellas que no le permitían continuar con su vida política. Pero aquí estamos frente a un proceso que acabó con la democracia en Brasil de manera absolutamente espuria, pero además con un descaro, como los sectores vinculados a la oligarquía, vinculados al poder, echaron abajo el gobierno de Dilma Rousseff, jodieron y liquidaron a Lula. Caso parecido está ocurriendo hoy día, se está develando en Bolivia. ¿Cuál es la perspectiva que se abre con este fallo de la Corte Suprema en Brasil en julio? Además, perdón, que fue muy usado por la derecha chilena, muy usado por la derecha chilena, incluso por sectores de la ex concertación que se alejaron de Lula, condenando fuertemente al PT y condenando fuertemente. Hoy día guardan silencio. ¿Cuál es la opinión, Julio? Mira, son las cosas que ocurren en la historia con mucha frecuencia. En verdad fue una decisión, como decimos acá, monocromática de un solo juez de la Suprema Corte que aceptó la queja de la defensa de Lula que había sido planteada en 2016. Desde el inicio del proceso de Lula, que la defensa ha dicho que el juez que debía juzgarlo no era Sergio Moro, el famoso Sergio Moro, que hoy está en desgracia, porque era un juez que estaba involucrado en las cuestiones de corrupción en la Petrobras, ¿no? En la gran empresa controlada por el Estado de petróleo de Brasil, empresa mixta, pero tiene el control accionario del Estado. En los casos de Lula, que era un departamento en el litoral que atribuían a Lula como propina, un pequeño sitio, no sé cómo se dice en castellano, una pequeña propiedad rural chiquitita para pasar los fines de semana, que atribuían también a propina por corrupción, no tenía nada que ver con Petrobras. ¿Y por qué era este juez? Porque este juez era un agente de los gringos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue entrenado en Estados Unidos y que desmanteló toda la producción de astilleros navales en Brasil, de todas las empresas vinculadas a Petrobras, para entregarlas al capital imperialista, un agente de este juez Sergio Moro. Eso vino a público a partir de grabaciones que fueron obtenidas, que accionó de manera política para condenar a Lula, para impedirle que disputara las elecciones de 2018. Lula fue obligado a indicar al compañero Haddad para disputar en su lugar. Haddad fue a la segunda vuelta, pero ganó Bolsonaro con el apoyo de todo el empresariado. Bolsonaro, un tipo asqueroso que fue expulsado del ejército por delincuencia, de extrema derecha, que defiende la tortura, que votó por el impeachment de Dilma, homenajeando el tipo que ha torturado a Dilma en la cárcel. Era un tipo asqueroso, un canalla. Pero es lo que la burguesía brasileña tenía para ofrecer, porque los representantes políticos tradicionales de los partidos, como serían ahí los partidos de la derecha chilena, estaban también completamente desmoralizados. Fueron a buscar a Bolsonaro en el fondo de la basura, presentándolo como un hombre que era outsider en la política, una caricatura de Trump, que ya es una caricatura, entonces la caricatura de la caricatura, ¿no? Y que en relación a la pandemia hace una gestión desastrosa, porque niega, dice que es una gripecita, que no hay que vacunarse, que hay que tomar cloroquina, un remedio que no sirve para nada, ¿no? Entonces eso creó una situación que en Brasil está colapsado por la pandemia. En este momento, un juez, para salvar la cara de Moro, vea cómo la historia es contradictoria, declaró que Moro era incompetente para juzgar a Lula, que el foro debía ser en Brasilia, no en Curitiba, porque la defensa de Lula ya estaba en el Supremo, en la Suprema Corte, con la demanda de suspensión
del juez. El juez era suspecto, ¿no? Trabajó contra, no trabajó como juez, sino que como promotor. Y entonces, para salvar la cara de Moro, para que Moro no fuera juzgado por no, mal hecho, lo declaró incompetente para juzgar. Por eso fue anulado el proceso de Lula y Lula recuperó los derechos políticos. Inmediatamente Lula se dirigió a la nación en el sindicato de metalúrgicos de San Bernardo, donde comenzó su vida política, ¿no? Como dirigente sindical. Ha hecho un discurso de 1 hora y media, donde prácticamente se presentó como alternativa de poder a Bolsonaro. No dijo que era presidente, pero todo el mundo entendió que era candidato, ¿no? Y hoy toda la situación política del país gira alrededor de nuevo de Lula resurrecto a partir de la decisión de un juez que era para defender a Moro. Claro. Y Moro completamente desmoralizado. Los candidatos que se preparaban para las elecciones de 2022, todos tuvieron que cambiar los planes porque Lula reapareció. Claro. ¿No? Y coincide con el momento más dramático de la pandemia, el nivel más bajo de popularidad de Bolsonaro, pero que sigue en 30%, atención, en todas las encuestas Bolsonaro sigue con 30%. Y entre los empresarios más altos, llega a 38, 40% de los empresarios apoyo al antipresidente que es Bolsonaro. El Lula ahora se mueve, aprovecha su estatus internacional para discutir con gobiernos, pedir vacunas a la China, pedir vacunas a la Rusia, dar consejos a Biden que reúna los gobiernos para un plan de conjunto. Bueno, se mueve en la escena nacional e internacional y obviamente desperta una esperanza en sectores del movimiento obrero, sindical, popular, de los sin tierra, de los negros, de los jóvenes, de las mujeres, que ahora sí tenemos ¿no? alguien para poner fin al gobierno Bolsonaro. Julio. Cuanto antes mejor, si no en las elecciones de 2022. Julio, me encantó lo que dijiste, despierta esperanza en los sectores más vulnerables, los sectores trabajadores de la clase obrera. Yo creo que no solo en Brasil, sino en la región. Pues, te recuerdo que en Ecuador, que es mi país, tienen al vicepresidente electo popularmente ya 4 años preso, que es Jorge Glass. Y con lo que pasa en Bolivia, entonces la gente trabajadora se siente esperanzada que esto llega. Pero volviendo al tema de Lula, que fue absuelto él y Dilma Rousseff también, ¿cuál es el escenario actual para Lula? ¿Él posiblemente sea candidato nuevamente a la presidencial el próximo año? Sí, complementando la misma pregunta de la Miriam, Julio, para que nos puedas dar tu visión. Se fue Macri en Argentina, Bolsonaro puede caer pronto, Piñera también, Añez en Bolivia. Entonces parece que este veranito de San Juan, donde la derecha en estos últimos 4 años ha concentrado el poder en nuestra América del Sur, con una política que ha sido absolutamente nefasta para los trabajadores, empieza a cambiar el panorama, pero el panorama tampoco es tan distinto porque los gobiernos que vuelvan a asumir en los próximos meses o años van a enfrentar las consecuencias de la crisis económica y de la crisis sanitaria. O sea, el escenario se ve complejo para cualquier gobernante en los próximos años. Ok, bueno, empiezo primero las damas, empiezo con Miriam. Lula ya es candidato, aunque no lo diga, toda la gente, claro. La gente, bueno, ahora tenemos a quien votar, ¿no? Pregunta a cualquier pobre de Brasil, ¿quién trata mejor los pobres? ¿Bolsonaro o Lula? Lula. Y bueno, los pobres son la aplastante mayoría del electorado brasileño. Muchos fueron eludidos por Bolsonaro, que aparecía como la antipolítica, y se demostró en estos años que la antipolítica es la destrucción de la nación brasileña, incluso de vidas por el mal manejo de la pandemia, el no manejo de la pandemia. Los gobernadores y alcaldes se
intento hacer algo, pero descoordinadamente. El gobierno de la Unión no hace nada para combatir la pandemia. Entonces, y Lula tiene el recuerdo de épocas buenas, ¿no? Donde se creció el salario, se aumentó el empleo formal, ¿no? Se apoyaron los sectores más vulnerables. Entonces, eso, Lula ya es candidato. No hay cómo, no hay cómo. Él dice, como viejo zorro que es, dice, bueno, ahora la prioridad es combatir la pandemia, pero se me llama a ser candidato, no voy a rehusar. Entonces es candidato. Se va a hacer en octubre de 2022, veremos, porque el país está a punto de explotar también, ¿no? Los elementos de explosión social que existieron en Chile, que incluso con la pandemia, en medio de la pandemia, ocurrió en Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter. Ahora más recientemente en Perú y Paraguay, también están en Brasil, ¿no? La miseria, el hambre, las medidas contradictorias, un momento se cierra, otro momento se abre, se toque de queda a la noche, pero los transportes durante el día con la gente saliendo por la ventanilla. Entonces Lula se comporta como candidato a la presidencia, ¿no? De todo modo, en una situación será extremadamente difícil. Ahí entra la pregunta de Lucho, porque la crisis que precedió a la pandemia fue acelerada por la pandemia, deja sus cicatrices en todos los países de América Latina en particular, ¿no? Con caída del PIB, con decréscimo de la economía y todo por el estilo. Y no sabemos tampoco cuándo se va a terminar esta pandemia, con las nuevas variantes, con todo eso que se discute, ¿no? De todas maneras, sí hay una retomada de los gobiernos progresistas, como se dice, ¿no? En toda la región, ¿no? En Bolivia, Ecuador va a la segunda vuelta, el candidato de Correa, ¿no? Contra el banquero Lasso. El 11 de abril va a haber mucha cosa, va a haber las elecciones en Chile con la convención constituyente también, va a haber elecciones en Perú, donde hay un rechazo completo a los partidos tradicionales. La gente no va a votar o va a votar viciado porque allá las elecciones son obligatorias. El 11 de abril es una fecha importante y hay una retomada, ¿no? De los gobiernos que tienen más consideración, por decirlo así, con las necesidades del pueblo trabajador. Pero de todo modo es un escenario muy difícil, muy complicado, de una crisis mundial del sistema capitalista internacional, que azota inclusive los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, en toda parte, lo que implica medidas que sean de ruptura con el actual sistema, ¿no? Porque mantenerse en el marco de la forma como la economía mundial funcionó en el periodo anterior a la pandemia y durante la pandemia, va a ser seguir en lo mismo, ¿no? De todas maneras, soy optimista porque creo que la repercusión de Lula en Brasil obviamente es grande en nuestros países vecinos, ¿no? Se suma a esa retomada de protagonismo de sectores más vinculados al movimiento obrero popular, de las mujeres, sindical, de los negros, donde hay. Y bueno, necesitamos de todos y todas para construir un mundo nuevo, ¿no? Porque el mundo viejo, que ya estaba resquebrajado con la pandemia, demostró su completa incapacidad de atender los más mínimos intereses de la humanidad. Sí, bueno, sí, es complejo el tema porque el escenario se presenta bastante difícil, bastante complejo. Y efectivamente los países de la región, si efectivamente los pueblos en realidad, porque los países, si los pueblos en realidad queremos superar el estado actual de profunda crisis
pero además de profunda desigualdad, es absolutamente necesario imaginarnos un mundo distinto. Y ese mundo distinto, por supuesto, pasa por superar la forma como se organiza la sociedad. El capitalismo está en una tremenda crisis, no ofrece perspectiva y por lo tanto la tarea gigantesca de los pueblos en estos debates es comenzar a pensar, comenzar a organizarse en función de sus intereses. Y los intereses de las grandes mayorías creo que hasta la fecha no han sido representadas. Y es por eso también tanta bronca contra los partidos políticos tradicionales, que más bien se han convertido en administradores de los modelos, de los sistemas, y por eso la gente tiene tanto repudio. El peligro es que cayendo los partidos políticos el campo fértil es justamente para los sectores más derechistas del país, tipo Bolsonaro, los Trumps, entonces hay que tener un cuidado. No sé, mira cuánto nos queda, estamos ya en la hora. Estamos ya en la hora. Agradecerle a Julio Turra su disposición, muchas gracias por sus observaciones, por su análisis. Era interesante para nosotros saber cómo se ven los procesos chilenos fuera y también enterarnos cómo está Brasil en el mundo del trabajo. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Julio. Luis, como siempre, un placer contigo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo grande. Cuídense los brasileros. Abrazo a Miriam, a Luis. Buena suerte en las elecciones a la Convención Constitucional. Esperamos que te elijas con el apoyo de los sectores populares e independientes que están en la lucha. Y un fuerte abrazo fraternal a todas las chilenas y a todos los chilenos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos.